de nuestra página ruptura.org. Bienvenidos nuevamente a una entrevista más con el comandante Douglas Bravo. En el escenario político en Venezuela se viene especulando, entre comillas, sobre la crisis política que se puede presentar en caso de que el señor presidente de la República, Hugo Chávez, de repente requiera o necesite ser desincorporado de la misma presidencia, producto a la serie de situaciones que desde el punto de vista de salud está requiriendo. Hay quienes dicen que el presidente Chávez no va a ser el candidato presidencial, a pesar que él lo haya dicho en las próximas elecciones del próximo año, y hay otros que señalan que no va a ser el candidato producto de que su enfermedad viene avanzando. De todas maneras, en el medio ambiente político se especula mucho sobre esa crisis de poder que se puede presentar ante la ausencia del presidente Chávez. Por ejemplo, en el semanario La Razón de esta semana, del domingo 30 de octubre del 2011, se señala en la columna Carrusel Político lo siguiente: hay mucha preocupación en el alto gobierno y sobre todo en el entorno del presidente Chávez por las informaciones que se vienen filtrando con relación al estado de salud del jefe de Estado. No se descarta incluso un nuevo viaje del presidente de la República a La Habana por motivo de salud, resultados clínicos que se manejaron hasta ahora en el mayor secreto, pero que por razones que empiezan a atribuirse a intereses políticos ya corren en rumores y comentarios en los pasillos de Miraflores. Ministerios, fuertes triunas y edificios de gobernación y alcaldías en el interior se comenta la crisis, en este caso médica, del presidente Chávez. De modo que el fantasma de una conspiración y golpe de Estado vuelve a aparecer en el escenario político de Venezuela, pero ahora no atribuible a la oposición, sino a los factores muy cercanos al propio gobierno. Se habla inclusive de que ya empezó o está en el gobierno lo que se ha dado a llamar, en el marco de la derecha endógena del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, el chavismo sin Chávez. Sobre esta situación vamos a empezar nuestro conversatorio con nuestro buen amigo Douglas Bravo. ¿Cuál es su criterio, Douglas, en relación a esta situación? Hermano Enríquez, te quiero decir que en Venezuela, como quedó expresada claramente en una declaración del Tercer Camino, existe una profunda crisis de poder. Y la crisis de poder se ha expresado en Venezuela, en Colombia, en cualquier parte del mundo, cuando los factores reales de poder entran, unos a defender el poder, otros a maniobrar con él para entrar con otra fuerza, otros para derribar el poder. Es decir, se desatan los demonios del poder, que son los elementos fundamentales para la estabilidad o inestabilidad de los poderes en el mundo entero. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? Primero, la crisis de poder no es porque Chávez esté enfermo, ya la crisis de poder existía. Chávez la ahonda y la profundiza, y eso es un elemento importante, es decir, la eleva a un punto más allá de donde estaba anteriormente. El otro elemento que caracteriza esta situación es que esta crisis de poder en Venezuela se da justamente en los momentos en que existe una revuelta planetaria de la muchedumbre. Hay que ver lo satisfactorio que resulta
estar leyendo o viendo por los medios que en el norte del África, que en el Medio Oriente, que en la Europa clásica y nada menos que en la flemática Inglaterra, que en Estados Unidos esa revuelta planetaria de las muchedumbres anda recorriendo pacientemente todo ese globo esférico de nuestro planeta y va a llegar a Venezuela y ya tiene los primeros síntomas positivos, que son el despertar obrero, estudiantil e indígena. Ya eso es un primer elemento. Pero en cuanto al problema del poder con Chávez, hemos visto en el tercer camino que se dan muchísimos escenarios, pero fundamentalmente todos se reducen a cinco. El primer escenario es la presencia de Chávez como candidato a la presidencia de la República por su partido o por lo que se llama el polo patriótico. La presencia de Chávez aquí lo ven los que saben de la enfermedad de Chávez para que él gane las elecciones y sobre todo para que el que quede de vicepresidente asuma la presidencia después y que el que asuma la presidencia sea por el mandato de la Asamblea Nacional y ya no por una votación colectiva de los 18 millones de venezolanos. Ese es el primer escenario y ese escenario es crítico porque todas las fuentes de información del gobierno o no del gobierno coinciden en la gravedad del presidente. El segundo escenario es la presencia de la no presencia de Chávez para el proceso electoral y tendrían que lanzar un candidato previo que Chávez le daría la mano de antemano. Esto quiere decir que podría suscitarse en esta coyuntura un agravamiento de la crisis, porque ¿quién va a ser el candidato que reemplace a Chávez? Entran en contradicción los factores de poder muy cercanos a Chávez, el canciller Maduro, José Vicente Raúl, Diosdado Cabello y otros cuadros más. Incluso se dice, y esto es de lo más reciente, que de los generales calificados ya con anticipación por Macri, aspiran que uno de ellos sea candidato a la presidencia de la República para garantizar de verdad que no vayan a sufrir los acusados por Macri. El tercer aspecto es el golpe de Estado clásico, que no sería como un golpe de Estado se daba antes. Sacan los cuarteles, se anunció un gobierno, ahora tiene otras modalidades. Así conforme la doctrina militar varió, y lo hemos visto en las guerras de Irán, de Irak, de Libia, de todas partes, hay un viraje, hay una nueva doctrina militar. En consecuencia, hay nuevos modelos para los llamados golpes de Estado. En este sentido, y esto es una opinión muy generalizada, los representantes de la mesa democrática en su conjunto y factores importantes de Europa no quieren que haya un golpe de Estado clásico para desplazar a un presidente, sino buscar una fórmula de cercar al presidente, hacerlo renunciar, pero que no sea justamente a través de un acto de violencia inmediato, porque está la Carta Democrática de la OEA y al mismo tiempo hay también leyes en las Naciones Unidas que respaldan el que no haya una violencia de esa naturaleza de la que se presentaron tanto en América Latina. Esta fórmula
desde luego conlleva a otras de manera inmediata. Y todas estas se están presentando con hechos muy significativos para la desestabilización del país, cada vez más en grado. Y por eso se habla de posponer las elecciones, es decir, que le dé tiempo a Venezuela de que le ingrese más dinero para el 2013 con la finalidad de subsanar profundos huecos, sobre todo las deudas que ha adquirido para pagaderas con petróleo a largo plazo. Y al mismo tiempo daría tiempo para que se manejen mejor las circunstancias de cómo seleccionar a la continuidad del poder chavista. Pero de esto también, esta cuarta fórmula, se ve a las claras que está también teñida de confrontaciones inevitables, que puedan presentarse, que pueda ser rechazada por la mesa unitaria, que pueda ser rechazada por un sector de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Por eso es que en diferentes sectores de la sociedad venezolana se asoma una quinta fórmula, que sería pacífica, que sería algo así como con un hecho que anteriormente se le llamó el 19 de abril y después se le llamó 21 de enero, que sería una especie de huelga total donde participen profesores, estudiantes, indígenas, obreros, petroleros del metro y de todas las fuerzas políticas que existen en el país. Y esta tendría la fuerza colectiva que no la tienen las elecciones ni la tiene el golpe de Estado. Es por eso que debemos preocuparnos en esta coyuntura de las luchas sociales y que el desenlace en Venezuela, sea cual fuese, sea con la participación colectiva del hombre, la muchedumbre actuando y no la muchedumbre pasiva levantando la mano.